Hola, Dios les bendiga a todos nuevamente. Hoy les voy a compartir una enseñanza, una revelación que el Señor hoy me ha dado esta mañana mientras dormía. Llevamos varios días orando. Desde la semana pasada estamos orando por nuestras familias, por la restauración de nuestros hogares y por la petición de cada uno que estamos haciendo para que eso sea manifestado en nuestro hogar, esa salvación, esa promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que este video es para los también por causa de esto, porque hemos estado orando y para muchos que nos van a oír ahora y durante muchos meses y mucho tiempo más adelante, que el Señor estará poniendo este video a quien Él quiera instruir y traer revelación también sobre sus vidas y sea edificable. Todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Como estamos orando por la familia, estamos en esa intercesión, en esa oración diaria, continua, porque hay mucha amenaza espiritual. Entonces estamos orando por eso. Entonces cada día el Señor nos va direccionando o cuando alguna de nosotras tiene revelación, pues nos lo hace saber, porque nosotros tenemos un grupo en el WhatsApp donde nos comunicamos y oramos juntas y conforme el Señor me va instruyendo, me dando palabra, yo les comparto a las hermanas. Hoy la palabra y la revelación que el Señor me dio se llama, esto fue mientras dormía, que recuerdo lo último que escuché que el Señor me decía era, clama el doble a las 7 fuentes. Así que después me desperté y me quedé pensando, dije, a las 7 fuentes, y si solo tenemos una fuente a quien debemos clamar y orar. Pero entonces yo sabía que cuando él me estaba especificando, cuando me decía 7 fuentes, sabía que él me estaba especificando cómo interceder a cada una de nosotras, pero a la vez necesitaba saber la revelación de que eran esas 7 fuentes porque en ese momento no entendía cuáles fuentes eran. Así que cuando me levanté le dije, Señor, guíame para que yo pueda encontrar la revelación, cuáles son las 7 fuentes a las que debo declamar doblemente. Porque muchas veces él hace así, él me dice algo que no entiendo, pero yo luego lo investigo y él siempre me direcciona y al final tengo la revelación de lo que él me decía, porque él a veces solo me dice una palabra, como en este caso como me dijo, clama doble a las 7 fuentes, porque ahora estamos orando y yo le digo a mi papá y a los demás, digo, estoy como la viuda, no peor que la viuda. Yo voy a estar 4 veces al día orando, así que cuando me dijo doble clamor a las 7 fuentes, pues dije, si estoy orando 4 veces al día y me está diciendo doble, eso significa que tengo que aumentar la oración. Pero Dios es sabio, Él sabe cómo nos guía. Así que como yo muchas veces no sé qué es lo que me quiere decir a veces, porque Él solo me dice una palabra, en este caso eso fue lo que me dijo, esa dirección, así que empecé esa mañana a investigar que eran las 7 fuentes del Señor. Me puse a buscar en Google o por medio de la palabra, busco estudios bíblicos. Y no me fue difícil encontrar la enseñanza del Señor de lo que quería que hiciera. Eh, una de las fuentes que encontré y que muchos lo sabemos, pero no, claro, como el Señor no me lo dijo, no lo entendía porque eran 7 fuentes. Y en realidad son 7 fuentes porque son 7 formas, maneras de que Dios nos habla a nosotros, sus hijos. Una de ellas, tenemos el sueño por medio del sueño, como hizo con José. Vamos a buscar en Génesis 41:39 que nos dice. Dice, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Esto fue un sueño que José tuvo
con Faraón y el Señor le dio la interpretación y la sabiduría de este sueño. La segunda fuente que el Señor usa para hablarnos es el santuario. Tenemos en el Salmo 73, 16, 17, dice así: cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Esto lo que nos enseña es que por medio de la revelación, las 7 fuentes, se refiere a cada una de ellas, es por medio de la revelación que Dios le da a cada uno a sus hijos. Cuando viene la revelación, entonces nosotros entendemos muchas cosas, como en este caso, que este es David, si no estoy mal, que él no se encontraba bien, y la única forma cuando él encontró esa revelación fue cuando fue al templo, porque fue así como el Señor le reveló cuál era el fin de los malvados, de lo que él tenía en su corazón que le inquietaba. Tenemos otra tercera fuente que el Señor usa, y lo vemos mucho en la Biblia, es a los ángeles. En este caso, en Hechos 10:22 dice así: a ver, un momento. Diez, 22. Lo voy a leer un poquito antes para entender de quién nos está hablando. Dice: Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Pedro en casa de Cornelio. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Aquí tenemos otra enseñanza de que el Señor usa a los ángeles. A veces también usa a un hermano o a una hermana, porque en este caso Cornelio, el Señor sabía que él era un hombre temeroso de Dios y debía recibir un mensaje que solo Pedro le iba a poder decir y dar. Entonces ese ángel por eso fue ante Cornelio. Esa es otra fuente, otra forma de Dios darnos revelación. Lo importante de estas revelaciones es que cada fuente que el Señor usa es para traernos liberación de cosas equívocas también. También porque nos instruye y nos da conocimiento de cosas que no conocíamos. Por eso dice su palabra que todo lo oculto Él nos dará a conocer. Y la revelación trae liberación y salvación al pueblo. Porque nada nos sirve leer sin tener revelación su palabra. Por eso es tan importante cuando el Señor usa las fuentes. Otra de las fuentes, la cuarta, es la palabra escrita. En Lucas 4:21 dice así: 4:21. Bueno, voy a leer un poco antes para que entiendan de qué está hablando. Dice, es del 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos
y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No hay nada. Y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Aquí vemos otra fuente, que es la palabra de Dios. Cuando él leyó el rollo, la escritura, y dijo lo que estaba leyendo, que él había sido enviado, o sea, estaba reconociendo, estaba teniendo esa revelación de que él era quien iba a ser el salvador del pueblo, a pregonar la libertad a los cautivos y a los ciegos y a los oprimidos. Por eso es tan importante tener revelación a la hora de orar, por medio de la palabra, porque cuando la leemos, a veces nosotros sabemos de qué es, si se está cumpliendo la palabra o quiénes somos nosotros para el Señor en ese momento. Como en este caso, que el Señor reconoció que Él era quien iba a ser enviado y quien estaba cumpliendo, y ahora era consumado delante de todos aquellos que andaban en alrededor del Padre, viéndolo hacer todas estas cosas. Y al decir la palabra, él ya sabía y estaba diciendo: consumado es, soy yo esta persona, pero lo dijo con otras palabras. Aparte de que por sus obras se sabía y se conocía quién era él. Por eso es tan importante, por eso el Señor nos decía: clama doblemente a las 7 fuentes, porque estamos orando por las familias y en nuestros hogares hay esposos, hay hijos que no han tenido esa revelación que es la salvación de ellos. Ellos leen o van a la iglesia, pero aún no han tenido esa revelación en sus vidas con Dios, ese encuentro sobrenatural. Por esa razón el Señor nos ha puesto a interceder doblemente, pidiéndole al Señor que eso se manifieste en cada uno de ellos, porque el Señor dijo que cuando llegara el tiempo, Él iba a dar sueños y visiones, y por medio de su palabra, hasta el niño, al más anciano, Él iba a estar hablando, y estamos en ese tiempo. Otra de las fuentes, la quinta fuente, es por el Espíritu Santo. Lucas 2:26. Dice así: lo voy a leer un poco anterior. Dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Aquí vemos la quinta, por el Espíritu Santo de Simeón, otro ejemplo. Y vamos por la sexta, que es el Padre. Mateo 16:17. Bueno, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Por lo que muchos sabemos, Simón Pedro, él no leía ni escribía. Y de todas maneras, en ese tiempo ellos no tenían la palabra de Dios, no tenían la Biblia como nosotros hoy en día. Cuando él dice, por eso, dichoso tú, porque la revelación que él tuvo fue tremenda, porque fue por
el Padre que está en el trono que le reveló eso a él, quién era él. No fue porque alguien lo leyera, lo buscara o se lo contara, sino fue en el momento, en ese momento que estaba con Jesús, que el Señor le reveló, porque por lo menos a mí también me ha pasado estar en una reunión o en un devocional y mientras están dando la prédica o la enseñanza, yo siento la revelación de lo que están diciendo en ese momento. Quien me está instruyendo en ese momento y quien me está dando la revelación es el Padre. Por eso, porque no lo estoy yo ni buscando ni nada, simplemente que es algo que el Padre en ese momento te activa, te instruye, te habla a tu corazón y te dice, es esto así, o sea, esa revelación, muchos, por eso en nuestras familias no la tienen todavía. Por eso es necesario que estemos orando y proclamando eso en sus vidas, sobre lo que estamos orando continuamente y lo que nos queda ahora aún más, porque el Señor se va a manifestar de sobrenaturalmente en ellos. La última es el 7. La fuente 7 dice en Hechos 9, 4, 5. Dice, voy a leer desde el 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó. Aquí la otra revelación es de Jesucristo. ¿Quién es Él? Esa es otra de las fuentes de revelación que el Padre se quiere manifestar a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros esposos que estamos orando. Porque el Señor tiene 7 formas, 7 fuentes, como Él me dijo, de hablarnos y de direccionar a esa persona. Y ha llegado el tiempo y la hora de que pidamos ese espíritu de revelación que se ha desatado sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros amados, que estamos orando por ellos, intercediendo, que el Señor nos ha puesto ahora, como muy bien dice el título, el doble clamor, porque el Señor se va a manifestar en sus vidas y hay que pelear por nuestro milagro que estamos proclamando día y de noche y no debemos de parar hasta que no se manifieste. Hay muchos ejemplos y he estado aprendiendo que los milagros, la mayoría de todos ellos fue porque alguien los provocó, alguien clamó por ellos, alguien intercedió por ellos, alguien pidió ese milagro, alguien creyó que el Señor, que nuestro Padre podía hacer ese milagro en sus vidas, en sanidad a sus hijos, a resucitar a Lázaro. En este caso, el ejemplo de Lázaro lo podemos ejemplar porque en la vida espiritual se compara como cuando una persona no tiene revelación, es como si tuviera todo ese vendaje encima y por eso no entiende cuando habla de la palabra o no tiene ese encuentro con el Señor. Pero el Señor, cuando le dio la palabra a Lázaro, mandó a que le quitaran el vendaje. Por eso tenemos que orar porque ellos están, por así decirlo, espiritualmente vendados, aún no tienen esa revelación, aún están como Lázaro, están tapados, pero el Señor los está llamando a la salvación y los está trayendo a nuestras familias por aquellos que llevamos orando tiempo, porque ha llegado el tiempo, la hora de nuestro milagro, porque el Señor nos da a conocer cuando algo llega y se manifiesta y por eso nos está ayudando a orar y a interceder por nuestros seres queridos. Por ese milagro que hemos pedido hace mucho y que estamos provocando y estamos peleando para que sea manifestado porque nosotros lo creemos y aunque hemos tenido dificultades y a veces estamos cansados porque yo también he tenido que ayudar a otra persona a guiarla porque no sabía cómo hacerlo, que prontamente haré un video con ella.
de testimonio de cómo Dios nos usa para ayudar a las personas, porque no todos sabemos orar ni todos hemos pasado ese proceso de madurez, se puede decir, o de conocimiento en ciertas cosas a la hora de orar, y las personas por eso nos pedimos mal. Cuando ya llevamos un tiempo, un camino con el Señor y conocemos muchas cosas que nos es necesario para orar, entonces podemos orar correctamente. Por eso he estado entre orando por mi bendición y ayudando a esta persona que el Señor me puso justamente cuando empezamos todos a orar de nuevo por nuestros milagros, pues ella luego, por eso quiero que dé su testimonio, porque me pareció muy importante, porque lo que ella hizo es necesario, por eso que nos congreguemos o nos apoyemos en ese hermano o en esa persona que Dios nos pone para ayudarnos espiritualmente. Y nosotros a veces, porque no queremos compartir nuestra vida con nadie, la pasamos mal. Y no solo eso, el Señor nos quiere enviar ayuda y nos ayuda, pero nosotros mismos nos limitamos. Por eso prontamente haré un video con ella, porque me parece algo muy importante que todos debemos de tener en cuenta y no debemos de accionar de esa forma como ella accionó. Pero gracias a Dios al final que el Señor pudo hacer que ella misma me buscara y pudiéramos comunicarnos. Entonces, a veces hemos estado muy cansadas porque es un cambio de horario muy tremendo que tenemos, y a veces en la madrugada, cuando el Señor me habla, me despierto y me comunico y le escribo. Debemos orar así, tranquila y bueno, y guiándola con la ayuda del Señor. Y a medida que Él me dio dando revelación. Asimismo, por eso ahora estamos todas orando por esas bendiciones y todas estamos en comunión, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, orando por esas bendiciones que llevamos tiempo proclamando ese milagro por nuestro hijo, nuestro esposo, como yo decía, que son los que más deben venir a la salvación, porque como el Señor me mostraba hace algunos días, la barca ya está preparada de la salvación. Ahora es el tiempo de subirnos a esa barca de salvación. Así que vamos a orar ahora esta oración y las hermanas y todo aquel que el Señor le ponga su sentir en su corazón, para pedirle al Espíritu Santo, el Espíritu de revelación, que sea manifestándote, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre amado, conforme necesitamos, Señor, para que haya ese milagro, Señor, esa salvación, Señor. Sin ti no somos nada, Padre amado, y en esta hora te pedimos, oh Dios, que el espíritu de revelación venga sobre todo aquel, Señor, que me esté escuchando y me esté viendo, Señor, venga y traiga libertad al cautivo. Yo declaro y profetizo tu palabra, Señor, que tú dices que es cortante, espada de doble filo, y que tu palabra permanece, Señor, y es viva y tiene tu unción, Padre Santo, cada día, Padre amado. Yo declaro en el nombre de Jesús que se desata todo tu espíritu de revelación, las 7 fuentes, sobre todo aquel que me oye, Señor, y sobre los que me verán en el futuro, Padre Santo, de la honra y de la gloria. Yo declaro, Señor, que vienen muchos, Señor, a la luz, Padre, que estamos en tiempos de avivamiento, Padre amado, y declaro en el nombre de Jesús que sobre nuestras familias, sobre aquellos que estamos orando y proclamando, se desata, Señor, tu Espíritu Santo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro y desato tu palabra sobre ellos ahora, en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu unción, tu espíritu se desata, Señor. Ahora yo desato tu palabra sobre cada uno de ellos, sus oídos, sus ojos, y el cautivo sale a libertad, Señor. Padre amado, como tú llamaste a Lázaro, yo declaro en el nombre de Jesús que así muchos ahora en el nombre de Jesús salen del cautiverio y empiezan a tener esa revelación de tus 7 fuentes, Señor, porque tú has venido a traer libertad al cautivo, Señor, como dice tu palabra. Tú reconociste quién eras tú, Señor. Tú eres yo soy, Señor, el principio y el fin. Así declaro en el nombre de Jesús que tus obras y tu mano poderosa vuelve a manifestarse sobre cada uno de nosotros, Señor, y sobre aquellos que estamos orando y proclamando, Señor, la libertad de cada uno de ellos, y que tu espíritu ahora despierta su espíritu, Señor, y que tu unción cae sobre ellos ahora en el nombre de Jesús, y que desde
el norte, el oriente y el occidente, Padre Santo, y que cuando caminen, cuando lean tu palabra, cuando vayan al templo, Señor, cuando hablen con hermanos, tendrán esa revelación que viene de ti, Padre, oh Dios. Yo clamo y declaro en el nombre de Cristo Jesús que será hecho porque es tu voluntad y tú dices que cuando oramos conforme a tu voluntad es hecho. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que te conocerán como eres tal cual, Señor, no el Cristo de la historia, sino el verdadero Dios, Señor. Padre Santo, yo declaro en el nombre de Jesús que tú te manifiestas sobrenaturalmente ahora y que tu espíritu viene, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre, y que tú empiezas a caminar y a tratar con cada uno de ellos una vez más, Señor, y se desata eso sobrenatural sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.